días. El día de hoy pues vamos a dar inicio a la actividad académica correspondiente a estadística aplicada. En esta materia, para este trimestre, lo que vamos a trabajar directamente es tratar de tomar todo el contenido que se vio en estadística uno, lo que son las tablas de distribución de frecuencia, eh, las medidas de tendencia central, las medidas de posición, las medidas de variación, todo eso, ¿verdad? Los histogramas de frecuencia, todo eso lo vamos a plasmar directamente en una hoja de Excel y aquí nos van a hacer todo el análisis estadístico que nosotros comúnmente hacíamos, ¿sí? Que era primero, cuando uno ve estadística uno, pues el primer tema tiene que ver justamente con lo que es la marcar perdón, llenar la tabla de distribución de frecuencia o elaborar una tabla de distribución de frecuencia. Entonces, para eso tendríamos que calcular la amplitud, el rango, los intervalos. Luego que tengamos los intervalos, hacer un conteo. Normalmente lo más sencillo es hacerlo a través de un diagrama de tallo de hoja y después empieza uno a llenar con lo que es la frecuencia relativa, hacer todo ese análisis allí y luego pues calcular la media, la mediana, la moda, que son las medidas de tendencia central y luego calcular la media de posición, los cuartiles, los deciles, la varianza, todo esto allí para finalmente poder construir un histograma de frecuencia, ¿sí? O un polígono de frecuencia. Entonces, todo este análisis que normalmente pues se puede hacer de forma manual, a través de esta herramienta del Excel lo podríamos hacer de una manera mucho más sencilla. ¿Ok? Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer, ¿verdad? Para comenzar a trabajar es irnos directamente a Excel. Cuando tengamos el- un archivo nuevo en Excel, ya la ventana abierta, pues entonces procedemos a ir a archivo, vamos a archivo, vamos a donde dice opciones, nos va a salir un nuevo cuadro. En ese nuevo cuadro que nos va a salir, nosotros vamos a ir directamente a lo que tiene que ver con configuraciones. Vamos a hacerlo nuevamente. Esta opción, este Excel es más. Ajá, en este caso, vamos a ir directamente a opciones. Ajá, cuando tengamos las opciones, vamos a ir directamente a marcar herramientas para análisis. Entonces tendríamos que buscar, ¿verdad? En esa lista desplegable, donde están las herramientas para el análisis. Normalmente hay que, pues, procura uno trabajar en un Excel que no esté tan, digamos, reciente, las nuevas versiones, para que no, de repente no se vayan a perder, porque allí aparece otro tipo de configuración. ¿Ok? Entonces, marcamos herramientas de análisis y le damos a aceptar. Una vez que nosotros tengamos las herramientas de análisis, ¿verdad? Y le demos aceptar, ya podríamos comenzar directamente a trabajar nuestra, nuestra hoja de cálculo, que es la que nosotros pues, vamos a comenzar a manejar, ¿ok? A trabajar. Vamos a buscar aquí que esta es una versión mucho más nueva y entonces es probable que tengamos algún tipo de inconveniente, ¿ok? Por el hecho de que no, el comando no tiene la misma precisión. Listo, ya lo encontré. Le damos aquí a aceptar y entonces ahora vamos aquí. Fíjense, para hacer un análisis de datos, nosotros tenemos que, evidentemente, cuando construyamos digamos, cuando nos den el problema, nos dé una serie de elementos, una serie de datos que nosotros tengamos que manejar, que nosotros tengamos que trabajar, pues sencillamente lo que hacemos es introducir los datos,
una serie de datos del comando y una vez que la tengamos allí, pues nosotros procedemos a hacerle el análisis estadístico respectivo. Por supuesto, para eso, para hacer ese análisis estadístico, pues tenemos que contar primeramente con una serie de elementos allí que son sumamente necesarios para el trabajo. Fíjense, agarro y digo, por ejemplo, se me ocurre hablar de el número de elementos o el número de objetos, por así decirlo, ¿sí? El número de objetos. Entonces, me dan X cantidad de objetos, ¿sí? Me dicen que haga un análisis con respecto a esos objetos. Entonces, vamos a colocarle eh, distintos valores, por ejemplo. ¿Sí? Eso, vuelvo y repito, eso de acuerdo a lo que nos arroje o lo que nos esté pidiendo el problema, o lo que nos estén dando los datos que nos estén dando para manejarlo, digamos, para trabajar en ese sentido, pues nosotros a partir de allí, nosotros elaboramos una tabla, pero esto es digamos, una herramienta que nos permite, pues, de manera rápida obtener lo que estamos necesitando, ¿sí? Lo que estamos buscando. Pues, digamos que con estos datos, ¿sí? Entonces, ¿qué hago yo? Me voy, ¿verdad? Justamente ya cuando tengo esto, pues me voy a una de las herramientas que tiene Excel. En este caso, digamos que vamos a manejar aquí otra serie de datos importantes y entonces me voy para análisis de datos. Buscamos análisis de datos. Ajá, buscamos análisis de datos, ¿verdad? Por eso les digo que siempre es importante trabajar con un Excel que ustedes manejen, que no sean eh, un, uno que esté relativamente nuevo, ¿verdad? Pues porque se le puede presentar algún tipo de inconveniente, ¿ok? Listo, le damos análisis de datos. Ok, una vez que tengamos análisis de datos, ¿verdad? Le vamos a colocar eh, estadística descriptiva. Le buscamos por aquí. ¿Dónde está? Esperemos que esté cargando aquí para poderlo manejar. Fíjense que una vez que nosotros tengamos todos estos datos, pues es bastante sencillo porque podemos pues, manejar directamente allí, hacer cualquier tipo de análisis, cualquier tipo de cálculos allí sin necesidad. ¿Ok? Ok, listo. Tenemos aquí. Vamos ahora aquí. No, ya. Seleccionamos el rango que queremos, que en este caso son todos los datos que estamos manejando, ¿verdad? Y le damos un nuevo rango de salida. Ok. Y le damos a aceptar. Ok. ¿Qué hacemos ahora? Cuando tengamos esto, pues sencillamente vamos a insertar. eh, ¿Dónde está? Vamos. Y aquí podemos encontrar lo que estamos buscando. ¿Ok? Estadística. Y le vamos a dar estadística descriptiva.
¿Dónde está? Cuando ya tenemos aquí, marcamos la estadística descriptiva, pues lo que hacemos es sencillamente tomar el valor que nos, en este caso, la selección, el rango que tenemos y allí evidentemente pues nos va a dar todo lo que nosotros estamos buscando. Vuelvo y le repito, esta versión que estoy manejando aquí es una versión mucho más nueva del Excel y entonces de repente pues todo cambia, ¿no? Una posición, todas estas cosas cambian y se le hace muchísimo, digamos, un poco más complicado pues encontrar los valores, o sea, encontrar digamos, seguir los pasos que uno necesita pues para poder encontrar lo que nos están pidiendo, ¿eh? En este caso, ¿qué es lo que nos interesa encontrar? Eh, las medidas de tendencia central, ¿verdad? En el caso le damos a la mediana, marcamos allí y nos van a dar un rango de salida, ¿verdad? En este caso, el rango que yo necesito y voy calculando de una forma mucho más sencilla lo que yo necesito, el valor que yo necesito. Ella me debería arrojar una una nueva, digamos, un nuevos valores, pues, para lo que yo necesito buscar, ¿no? De acuerdo a lo que me están solicitando. Entonces, de acuerdo a eso, pues yo voy tomando en cuenta cada uno de esos valores. Yo aquí, por ejemplo, pudiese calcular el promedio o el promedio de acuerdo a qué, bueno, de acuerdo a estos valores que tengo aquí, calculo el promedio, es lo que yo necesito y le dan a afectar 35,5 es el valor que yo estoy buscando. Eh, si yo necesito encontrar alguna otra cosa, por ejemplo, eh, si necesito calcular un coeficiente, pero en este caso nosotros lo que normalmente trabajamos es las medidas de tendencia central, ¿sí? La mediana, la moda, la media aritmética, ¿sí? La media armónica, la moda, por ejemplo, ¿sí? En este caso que son de varios. Entonces marcamos aquí y él me arroja un valor. Ese valor es la moda, de acuerdo a lo que estamos manejando. Sí, o sea que básicamente el Excel es una herramienta que nos permite trabajar de manera más cómoda y más sencilla para encontrar lo que yo deseo, el análisis que yo deseo hacer. Por eso le digo, volvemos a repasar, vamos directamente a opciones. En opciones buscan configuraciones. Ya pues este Excel es un poco más avanzado y pues siempre uno demora en encontrar los comandos necesarios para eso. Por eso le digo, tienen que utilizar un Excel que manejen con bastante regularidad, pues para que no se les dificulte encontrar lo que ustedes están necesitando, ¿ok? Para que sea muchísimo más sencillo de trabajar, muchísimo más accesible. Ajá, entonces les decía nuevamente que para el cálculo, pues en este caso, pues la versión es un poco más actualizada y se nos puede, se les pudiese complicar un poco al momento de ir buscando cada una de los comandos que necesitamos. Básicamente, ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos demostrar cómo pudiésemos hacer todo ese análisis de datos basándonos básicamente en esta herramienta, por supuesto que nos va a permitir elaborar un análisis de datos muchísimo más sencillo y mucho más rápido. Por lo menos mucha gente acostumbra a utilizar este paquete, el Excel o el SPSS, que son paquetes estadísticos, que son, pues, digamos, los más conocidos que nos permiten hacer todo este cálculo y análisis de datos de manera muchísimo más rápida y sencilla.
¿Dónde se utiliza esto o dónde normalmente logramos utilizarlo con más frecuencia? Bueno, cuando se están haciendo trabajos de investigación. ¿Sí? Alguna gente acostumbra a trabajar con Excel, otros acostumbran a trabajar con SPSS y esto nos permite un análisis, digamos, bastante amplio de lo que estamos investigando, del objeto de estudio, de lo que necesitamos conocer. Entonces, es una herramienta bastante primordial. En la clase que ya está dentro de la plataforma, pues están todas las indicaciones paso a paso, los prints de pantalla de cómo se debería de, digamos, de ingresar a los comandos y a los menús del Excel para poder realizar el análisis estadístico que requerimos. En este caso, bueno, la versión es un poco más nueva y tendríamos que ponernos a buscar minuciosamente porque cada vez que cambian una versión, pues las cosas del programa van cambiando, los van colocando en otro lado y pues hay que tener muchísimo cuidado pues y muchísimo tacto para poder visualizar digamos, el punto exacto donde se encuentra, ¿ok? Entonces, fíjense, ya tienen las herramientas y los pasos necesarios para esto. ¿Cómo vamos a montar la evaluación? La evaluación se va a montar esta semana y se va a montar en una hoja de trabajo o va a ser una tarea que ustedes, pues, evidentemente van a tener que montar ese archivo de Excel para que yo pueda revisar minuciosamente, ¿verdad? De manera, pues, muchísimo más, no digamos de manera minuciosa, pero sí por lo menos con mayor detenimiento, cómo es que ustedes hicieron para hacer el análisis de datos. Por supuesto, en esa hoja de trabajo pues van a ir los enunciados y entonces le va a decir, mire, construir una tabla de distribución de frecuencia, hacer el análisis adecuado. ¿A qué me refiero con el análisis adecuado? Las medidas de tendencia central, el histograma, un histograma de frecuencia o un polígono de frecuencia, conforme se planifica allí lo que esté planteado en la evaluación, pues. Y ese archivo pues lo van a mandar directamente a la plataforma. Y allí pues vamos a ir evaluando el trabajo que ustedes vengan realizando dentro de la plataforma y dentro de lo que es la, la materia. ¿Ok? Entonces, bueno, lamentablemente, pues, como les digo, el programa, pues, no nos ayudó un poco a visualizar lo que se quería mostrar, pero por ser una versión, pues, muchísimo más actualizada, ¿no? Lo que les decía. Entonces, las cosas hay veces están en un sitio, las cambian de otro y a otro lado, y entonces pues se hace un poco bastante complicado manejarlo y pues encontrarlo, ¿no? Porque es por la cuestión del tiempo, que el tiempo pues no nos ayuda para hacerlo. Entonces, de manera que es por lo menos lo que le traigo, lo que se le trae para el día de hoy, ¿sí? Que era que mostrara la forma adecuada como deberían de hacerlo. Y vuelvo y les repito, lo primero es que tienen que entrar al, al programa Excel, van directamente al menú, al archivo, ¿verdad? Le dan archivo, luego que les da archivo le va a salir una nueva lista desplegable, allí le van a dar opciones, después que le den opciones le van a dar configuraciones y van a buscar directamente herramientas para análisis. Luego que busquen herramientas para análisis, le van a dar a aceptar, ¿verdad? Y una vez que le den a aceptar, pues entonces ya directamente ustedes pues van a poder hacer un análisis estadístico muchísimo más sencillo. ¿A qué me refiero con más sencillo? Bueno, toman la hoja de Excel, le meten los datos que ustedes están necesitando, ¿verdad? Y entonces se van a la pestaña análisis de datos. Una vez que estén en la pestaña análisis de datos, le van a dar estadística descriptiva y luego que estén en estadística descriptiva, pues entonces meten los datos allí directamente en la hoja de cálculo y señalan desde el primer dato hasta el último dato lo que necesiten hacer. Por ejemplo, cuando le den análisis estadístico, le va a salir un cuadro resumen. En ese cuadro, ¿verdad? Ustedes van a marcar, ¿qué van a marcar en ese cuadro? En ese cuadro, pues sencillamente lo que va a hacer es ingresar los datos que ustedes tienen allí en la ventana, pero en el rango que les están dando, en el rango de entrada, marcan, seleccionan todos los datos allí
Una vez que seleccionen todos los datos, ¿verdad? Le dan a aceptar, ¿verdad? Y le dan un rango de salida, que puede ser eh, al lado, si ustedes quieren, marca la celda de al lado y inmediatamente le va a salir lo que ustedes están buscando, ¿no? Le dan el rango de salida y una vez le dan el rango de salida, le dan a aceptar y entonces él le va a dar lo que ustedes están buscando en un cuadro resumen, nuevamente, que le va a aparecer ya en el programa directamente Excel, donde le va a aparecer la media, el error típico, la mediana, la moda, la desviación estándar, la varianza, bueno, los mínimos, los máximos, toda una serie de análisis estadístico allí que se necesita para eso. Luego que ustedes tengan eso, pues se van directamente, seleccionan ese análisis estadístico, ¿verdad? Si desean arreglar los decimales, le pueden colocar un formato de celda y ahí le va a salir cuántos decimales quieren ustedes que le agreguen. Y posterior a eso, pues entonces ustedes marcan, le hacen el gráfico que ustedes requieren para ello, ¿verdad? Señalan, le dicen que desean hacer un histograma o un polígono de frecuencia e inmediatamente lo va a colocar del otro lado. Entonces, como les digo, estamos a la orden, dispuestos para cualquier situación que ustedes requieran. Vamos a tratar de que en la próxima clase pues podamos hacer un recuento de lo que se vio hoy y de lo que se va a ver la próxima vez con un Excel pues, que tenga todo a la mano, ¿sí? Que no nos complique un poco la cosa para poderlo hacer. Entonces, espero que lograran de cierta forma pues captar lo que se les quería transmitir, a pesar de tener cierta limitante con la actualización del programa. Entonces, cualquier cosa, pues como siempre estamos dispuestos y a la orden para cualquier duda, cualquier situación que se les presente, vía correo electrónico, vía plataforma, pues contestaremos las dudas que tengan allí. Entonces, que tengan excelente día. Saludos. Y estar pendiente de la plataforma que esta semana se va a publicar la hoja de trabajo de la primera evaluación. Entonces, feliz día.